Advertencia, se recomienda discreción. Este programa no es apto para conservadores, aleluyos, fans de la cotorriza ni creyentes de Mau Nieto. Queda prohibida su distribución sin autorización con fines de lucro. A menos de que me brindes el 80% de las ganancias que obtengas de esto. Si no me sigues en Spotify, te van a pegar los piojos como cuando estabas en primaria. La crema antiprejuicios se vende por separado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a La Coja que Coge, un espacio donde hablamos sin prejuicios de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque sí, gente, nosotros también cogemos. Yo soy Anili Rangel y hoy tenemos un episodio bien interesante porque estamos en mayo y bueno, mayo no solo es el mes de las mamás, porque ya hablamos de esos temas, sino también mayo, para quienes no lo sepan, es el mes de concientización sobre el trastorno límite de la personalidad o conocido de otra forma como borderline o TLP para los cuates, ¿no? Entonces, pues hoy me gustaría hablar un poquito sobre este tema que es bien interesante, que es muy estigmatizado. Recuerden que los trastornos entran en la discapacidad psicosocial, que no afecta de la misma forma como otras discapacidades, pero al final también sufren capacitismo, también hay estigma, también hay discriminación, etcétera. Y para el episodio del día de hoy, pues tenemos a tres invitadas, que es la primera vez que tenemos varias invitadas en un episodio. Y está bien interesante porque justo lo que quiero es hablar de este tema desde diferentes perspectivas, porque recuerden que cualquier condición, cualquier discapacidad, la vivimos de diferente forma cada una de las personas, aun cuando tengamos la misma condición, el mismo diagnóstico, las vivencias son diferentes. Entonces tenemos aquí a María de Marte, Mariel, a la Ale Martínez y Hola, a hola. Perse. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Muchas gracias, Danieli. Es un gusto estar aquí en tu podcast. De verdad me alegra muchísimo que hayan aceptado la invitación. Me emociona mucho tenerlas aquí. A ellas yo las conocí justamente por este tema del activismo. Nos conocimos por principalmente TikTok y ya después pues tuvimos o comenzamos una relación de amistad. A Mariel y a Ale tengo el gusto de conocerlas en persona. A per se todavía no, pero pronto nos vamos a conocer en persona. Antes de empezar con el tema, me gustaría que nos hablaran un poquito sobre ustedes, lo que me quieran contar de ustedes. Gracias. Pues yo me llamo María de Marte en mis redes sociales. Hasta el momento solo tengo Instagram porque estoy funadísima de TikTok y de Twitter. Pero mi nombre real es Mariel. Tengo 24 años y pues como para no desviarnos como mucho del tema, como mis diagnósticos más, no quiero llamarles severos, pero como con los que más ¿Has tengo. lidiado? Ajá, sí, exacto. Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno límite de la personalidad. El de déficit de atención me lo diagnosticaron cuando entré a la primaria, tenía 6 años. O sea, yo he ido al psicólogo desde muy morrita, entonces he Sí. tenido esa posibilidad, ese privilegio de poder acceder a salud mental desde muy niña, porque me canalizaron desde la escuela. O sea, fue como, no podemos controlar a la niña, vamos para allá. Entonces fue muy fácil a partir de ahí que me mandaran al psiquiatra y fue a los 11 años cuando a mí me diagnosticaron el TLP, que para ser sincera fue un proceso bastante tardado, o sea, porque si yo ya había estado yendo al psicólogo desde los 6 años, que me hayan diagnosticado TLP hasta los 11, pues sí es un tiempo pues bastante como considerable, ¿no? Entonces, pues yo creo que justamente el tema de la salud mental, el tema de sí, de las neurodivergencias es algo que me atraviesa muchísimo desde hace muchísimos años. Es algo que no se hablaba mucho porque incluso yo de niña lo rechazaba muchísimo, ¿no? Yo odiaba ir al Ujú. psicólogo. Yo no estoy loca, yo para qué voy al psicólogo, o sea, déjenme en paz. Como que el proceso de reconciliarme con mis neurodivergencias ha sido algo bien difícil que hasta la fecha
A pesar de que ya lo tengo bastante reconciliado con el TDA, con el TLP me cuesta muchísimo más trabajo por la falta de acceso a información, pero sobre todo por el estigma, no solamente que viene desde afuera hacia nosotros, sino también desde uno mismo, ¿no? Porque dices, chale, tengo TLP, entonces ya no puedo, pues, ¿sabes? Ya no puedo gestionar ni controlar muchas cosas que creo que son cuestiones bien difíciles que a la fecha dices, ¿no? Y no por como ponerme en un plan de, ay, pobrecita, sino más bien en un plan de, pues, siendo genuinamente honesta, pues no quiero tener esto, pero Claro. toca, ¿no? Entonces, pues eso es como en términos generales. Pues yo soy la Ale Martínez, soy ilustradora. Yo estoy diagnosticada con déficit de atención, con ansiedad generalizada y con depresión. Esos son los diagnósticos que ya tengo, sí, como dictados, ¿no? Por terapeutas. Ahora, estoy en el proceso de ser diagnosticada con TLP. Me dijeron que tenía rasgos, pero ha sido un proceso complicado porque he ido con varios terapeutas y las dos primeras terapeutas me dijeron que no trabajaban con diagnóstico porque las personas como que se autoetiquetaban y usaban ese diagnóstico de pretexto. Las últimas dos profesionales de la salud mental con las que fui sí usan el diagnóstico y la última fue con lo que más me estoy adaptando y es la que me va a hacer el test, ¿no? Y a mí la verdad al contrario, o sea, a mí la etiqueta fue algo que yo siento que no fue para mal, sino me ayudó bastante, porque al yo entender que tenía razón de ser como soy y que pasaban los síntomas tanto de déficit de atención como de todo lo demás por una razón, en verdad a mí me dio una paz mental impresionante, o sea, como que yo dije, ah, ok, o sea, está pasando por esto y tal vez puedo hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pues en mi caso, siento que el diagnóstico me va a dar como muchísima claridad y pues sí me da también el miedo, ¿no? Siento que, pues obviamente ninguna enfermedad mental está chida de vivir, pero es como de verga, ya tengo demasiadas, esperemos que no tenga otra más, pero sí, sí, pues ni modo. Sí, entiendo. Y es muy importante y me gustaría más adelante tocar ese tema, o bueno, dos temas que toca Ale. En primera, pues sí, como dice ella, no está diagnosticada con TLP y me dirán, ¿y por qué la invitaste si ella no es TLP, no? Bueno, pues porque también es importante hablar de este camino de la búsqueda del diagnóstico. Y Sí, el claro. segundo punto, también lo que mencionaba, ¿no? Está justamente por estos estigmas, como la gente se puede autodiagnosticar, se autoetiqueta y entonces utilizan la salud mental o la falta de salud mental como un pretexto para, pues decirlo básicamente así, ser ojetes, ¿no? Entonces, pues eso tampoco está chido, pero bueno, vamos a entrar más adelante en ese tema y adelante, per se. Bueno, yo estoy utilizando el nombre de Perse por diferentes razones. La primera es porque a mi mamá le hace mucho ruido esto. Para ella todavía es una cuestión de estigma y desde todo su amor es un echaleganismo de aquellos, ¿no? O sea, para ella esto es una cuestión de voluntad, no es una cuestión, no es una enfermedad. Y también quiero utilizar no solamente es un seudónimo, es un alter ego. Cuando yo empiezo a utilizar Perse, es cuando empiezan a exteriorizarse de una manera más marcada todos los rasgos que se supone que tiene el trastorno límite de la personalidad. Yo no sabía que tenía. Por ejemplo, las conductas de alto riesgo, las tendencias suicidas, también los cambios de humor muy, muy drásticos. Esto digamos, como que explota en el momento en el que yo me separo y empieza a haber toda una serie de violencias ahí que de alguna manera como que, digamos que apoyaron, ¿no? A que esto se reventara, pues. No es el único diagnóstico que tengo, también está el de depresión y también está el de epilepsia de ausencias, que es el que me provocaba muchísima más angustia desde antes y que todo el mundo lo relacionaba con estrés. Nunca era nada más que estrés. Y yo sí les decía, es que sabes que tengo algo aquí, algo está pasando en esta parte de mi cabeza. No, 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 es estrés. Voy a cumplir Ok, 52 años. Y a mí gracias. esto me lo diagnostican en el 2014. La epilepsia de ausencias me la diagnostican después de los 40 años. O sea, yo sí estuve años y años y años y años sin diagnóstico. Pues muchas gracias, Perse, y pues vamos a entrar de lleno al tema. Ahorita ya me platicaron un poquito sobre sus diagnósticos, pero hay mucha gente hoy en día que aún no sabe qué es el TLP, qué es el trastorno límite de la personalidad.
¿ustedes cómo lo explicarían? ¿Cómo lo han entendido ustedes? Es que, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría aquí hacer un statement. Está muy cabrón. O sea, cada vez que alguien me hace una pregunta sobre el TLP, para mí es muy difícil entre la gente que investigó el TLP, ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo. O sea, hay gente que dice que cataloga el TLP sí como una neurodivergencia, hay gente que no, que dice no, no es una neurodivergencia. O sea, eso no, ¿sabes? Entonces, ahí de cajón tenemos un choque que dices, ah, chinga, entonces, ¿qué es esto, no? Y si profesionales de la salud no se ponen de acuerdo, las personas que lo tenemos, pues es más difícil para nosotros como procesar esto, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, unos le llaman, más allá de la cuestión lingüística, dicen, unas personas dicen como solamente es una condición, otras personas sí lo llaman enfermedad mental o Ujú. trastorno mental. Yo la verdad nunca me he querido meter mucho en ese debate porque hasta la fecha, como yo lo dije, yo no me reconcilio todavía con el TLP. Entonces, yo, Mariel, si digo esto sí es una enfermedad mental, sé que para hay muchas personas que no lo quieren llamar de esa forma, sino de otras formas por muchísimas situaciones y yo lo respeto muchísimo, ¿no? Yo, por cómo lo he vivido, por cómo me ha afectado en mi vida personal, yo sí lo llamo de esa manera, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay como muchos debates al respecto. Con el que yo me quedo es que es este trastorno mental que afecta sobre todo a tus emociones y tu forma de percibirte a ti mismo y percibir a los demás, ¿no? Creo que lo más cabrón del TLP está en tus relaciones, tanto contigo mismo como con las demás personas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Así yo lo tengo como definido. Sí, y es que es bien importante justo lo que dice Mariel, porque es algo que también hemos hablado en este programa, ¿no? En el sentido de cómo nos agarran a nosotros como objeto de estudio y muchas veces no se detienen justo a preguntarles a las personas que lo viven, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo vives tú? ¿No? Entonces, por eso, bueno, mi idea es abrir justamente estos espacios para escucharlo desde las vivencias y no desde los médicos que, como dice Mariel, ni siquiera se ponen de acuerdo, y no solo con el TLP, sino en general con muchísimas condiciones, que no se ponen de acuerdo y que siempre somos objeto de estudio, pero no nos escuchan a nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que menciona Mariel, y para per se, ¿qué es el TLP? Bueno, pues es bastante duro. O sea, yo sí estoy entre que es una enfermedad y un trastorno mental, las dos cosas. Y es bastante duro no solamente para mí, sino para las personas que me rodean. De hecho, eso es lo que a mí me ha impulsado a buscar ayuda, las personas que me rodean, porque los cambios de humor que tenía eran una cosa de verdad bestial. Ahora, yo no estoy muy segura si esto se desarrolla con la edad, si esto es una condición que puede o no desarrollarse dependiendo de ciertos eventos, porque yo empiezo a notarlo por ahí de mis 36, 37 años, mucho más cabrón, el TLP. O sea, el que hay episodios que yo no tengo registrados y no es que se me olviden, es que en mi cerebro no existen. Y eso está muy cabrón. Eso me provoca a su vez muchísima angustia. Y cuando me provoca angustia, pues obviamente los cambios de humor pueden ser brutales, porque hay personas que dicen, es que hiciste, es que dijiste, es que yo no me acuerdo, y ha llegado a haber ocasiones en las que sí son un problema mayor. Lo estoy viviendo un día a la vez, literalmente. Decidí volver a medicarme porque otra vez mis cambios de humor, mis emociones estaban siendo demasiado dañinas para mí y para las personas que me rodean. Y yo podía ser excesivamente violenta o, ¿cómo decir?, como demasiado triste, digamos. Y es complicado porque al mismo tiempo tampoco encuentro en dónde acomodarme yo, porque me cuesta mucho trabajo relacionarme sanamente también con otras personas. Ujú. Entonces, como que al mismo tiempo también me genera ansiedad, me genera depresión. Y así como a veces estoy muy bien, hay otras veces que estoy muy mal. Y los periodos pueden ser cortos, pero generalmente son largos. O sea, cuando estoy en esos periodos de pum, quítense, porque no hay nada que me detenga. Y cuando estoy abajo, es de estar acá arriba a madres hasta abajo. O sea, es una cosa que de verdad a veces no puedo ni levantarme de la cama y mi mayor logro es levantarme de mi cama para ir al baño. Olvídate Sí. de lo demás. Lo demás ya es ganancia. Lo demás ya no importa. Para mí ha sido muy duro, muy, muy duro, pero me ha dado paz saber qué es lo que estoy viviendo.
O sea, a ti te ha dado paz el diagnóstico como tal, Sí, lo que decía hace rato sí, Ale, ¿no? sí, a mí me da paz. Justo algo que yo iba a decir como del punto que mencionó primero, que no sabe de dónde viene, esa es otra de las cuestiones que los médicos tampoco saben. O sea, está muy cabrón que yo ya en varias ocasiones, o sea, le he preguntado a doctores y todos difieren. O sea, yo he ido con profesionales de la salud, psiquiatras, más que psicólogos psiquiatras, y es como unos dicen como es que con esto se nace, otros son como es genético, herencia genética, y otras personas es como es del trauma, ¿no? Y otras personas me han dicho que es como una cuestión ambiental. Y estaba muy cabrón porque en mi familia, por ejemplo, yo y mi hermana tenemos TLP. Mi hermana, de hecho lo clasifican, ambos vamos con profesionales de la salud, pero en mi hermana es muchísimo más grave. Ujú. Le llaman TLP no controlado y el mío es TLP controlado, ¿no? Y, y justo mi hermana recibe ya una atención psiquiátrica muchísimo más estricta porque mi hermana tiene problemas con las adicciones derivado del TLP, pero adicciones en todo. O sea, a mi hermana como que le tronó la tacha del TLP, o sea, le tronó de un tiempo para acá, como que toda la atención estuvo enfocada en mí tantos años de, a ver, la niña tiene TLP, la vamos a guiar, como que yo sí tuve ese camino, descuidaron a mi hermana y de la nada ya cuando se dieron cuenta, ya, o sea, mi hermana ya está en una situación muy, muy grave de TLP no controlado, que ahorita ya tiene situaciones que derivan, ¿no? Que eso es como de las cosas más peligrosas que tiene el TLP, justo porque algo que me decía mucho y por eso me gusta más el nombre en inglés, borderline, porque es justo siempre estar en el borde, siempre estar en la orilla, ¿no? O sea, es siempre estar, me dice un doctor, es estar en el filo de la navaja siempre, es una Sí. sensación que no sé por qué una persona con borderline la disfruta tanto, ¿no? Y no me vi riesgos ni nada, entonces cualquier cosa que para una persona puede ser algo normal, yo qué sé, tomar o probar drogas en una o dos ocasiones o como un medio pues sí, de entretenimiento, de libre desarrollo de la personalidad, así, que no sería un problema. Una persona con TLP es como una super bandera roja, porque puede detonar en lo que se llama como no TLP no controlado, ¿no? Y ya luego ya no tienes que lidiar solo con el TLP. Ahorita mi hermana tiene depresión mayor, tiene problemas de adicciones súper fuertes y un chingo de problemas que prácticamente ha estado para todo el día, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema, o sea, más allá de la paz que puede generar tener un diagnóstico, que creo que sí es muy importante, es que no hay como tantísimos mecanismos para lidiar con el TLP más allá de, toma el chocho para que te des tranquila, ¿no? Sí. No, pues gracias. Y realmente, o sea, pues uno sí, pues sí, te estás controlado, estás tranqui, pero a mí, por ejemplo, que aparte tengo TDA y mi TDA es de hiperfoco, de hiperactividad, cuando me dan lo del TLP, lo único que me da es ansiedad, porque una parte de mí dice como, hoy quiero hacer cosas, ¿no? Mi hiperactividad es como, Ujú. y mi otra parte me dan el medicamento y estoy súper sedada, es un choque que incluso, o sea, es muy común que personas incluso dentro del espectro autista, de TDA, TLP, ¿sabes? Como tengan ambos, tengan hasta dos o tres diagnósticos, ¿no? O sea, está comprobado eso científicamente, pero a ver, ahora da medicamento para cada cosa. O sea, a mí me daban medicamento para TDA y me daba un chingo de ansiedad, que me afectaba el de ansiedad generalizada. Y luego me daban ese y o sea, son un montón de cosas que son efectos Ay, colaterales, por dos. ¿no? Es un pedo enorme. Entonces, o sea, creo que el diagnóstico es súper importante, pero a la vez siento que es como un super baby step. Es como que ya tengo el diagnóstico, ¿ahora qué? Y ya la gente dice, bueno, ya tienes el diagnóstico, sí, pero no hay investigación científica, no hay medicamentos, no hay tratamiento, no hay terapia. Siempre te clavan un tipo de terapia que está realizada para otro tipo de tratamiento y como que le van campechaneando. Y eso es tan molesto y tan frustrante. Creo que eso es por eso que yo digo como, güey, a mí de nada me sirve tener un diagnóstico, que digo, a pesar de que yo soy un TLP controlado y que digo, bueno, ahí lo voy gestionando con mi hermana, es como de, verga, güey, o sea, neta ya llega un punto en que yo ya no sé qué más hacer por ella, porque tiene la condición socioeconómica, el privilegio económico de acceso, bla, bla, y aún así está de la verga, o sea, no sale y no sale y no sale y no sale y no sale, que yo digo, güey, es que no hay futuro. O sea, son ese tipo de cosas que digo, bueno, ya tienes el diagnóstico, tienes la ayuda profesional, tienes la capacidad económica, tienes todo lo que pudieras y aún así no sales. ¿Qué se hace ahí? Esa es otra de las cosas. Generalmente se piensa que cuando tienes posibilidades económicas, ya lo tienes todo hecho, pero no es así. Solamente una de las herramientas de las cuales puedes echar mano, pero falta que quieras echar mano. Yo, por ejemplo, en mi caso, a veces lo único que quiero es que acabe esto. Punto, ya, se acabó ya, no quiero nada más. Y no es tanto como para castigar, porque cuando se habla de suicidio, que ese es otro de los temas que a mí me tocan mucho, cuando se habla de suicidio,
eh, es como si, es que quiere castigar y está tomando la puerta falsa y eso es de cobardes porque puedes luchar y la vida es tan hermosa. A veces no, güey. A veces Claro. la pinche vida apesta y es una mierda y lo único que quieres es que acabe, que acabe. O sea, cómo acabe, eso es lo de menos, que acabe. Y si en el Inter te llevas otras cosas entre los pies, pues te las llevaste. No era tu intención. Porque de verdad, o sea, la intención no es necesariamente lastimar a quien te rodea. Lo que quieres es que acabe. Y bueno, Sí. pues nos queda Ale. Para ti, ¿qué es el TLP? Así como dice Mariel, está cabrón porque en internet, o sea, la primera vez que yo escuché que me decían que podía tener eso, pues fui, ¿no? A googlear. Y está cabrón porque neta no se deciden, o sea, sí, encuentras una cosa en un lado, encuentras otra en otro lado. Y además, cuando yo empecé, pues como a identificarme con esto y que yo empecé a sentir, ok, me siento mejor porque sé más o menos qué pedo que me pasa, qué está pasando o qué podría estarme pasando, como que me obsesioné un poco y lo volví mi tema de titulación. Entonces yo quería hacer algo así como gráfico acerca de ese tema. Ujú. Y yo creo que lo primero que salió y que me sorprendió muy cabrón, uno, que la información como que se revuelve un chingo, otra, que la gente no topa el TLP, o sea, siento que ahora un poquito más, pero en ese entonces que yo lo quería hacer, mi tema lo llevé al salón de clases y todo el mundo fue de, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Nadie sabía qué chingados era eso, ¿no? Y luego, por esto de que yo estaba investigando, desconozco la verdad si esas son como cifras ya oficiales actuales, pero bueno, en ese entonces, que no tiene mucho, fue hace como 2 años, se supone que el trastorno límite de la personalidad ocurre más que la esquizofrenia. Y yo me quedé así como de, pero ¿cómo va a ocurrir más que la esquizofrenia? Y entonces, ¿por qué nadie sabemos qué chingados es, no? Para mí es un pedo con las relaciones hacia las otras personas, con poderme controlar, con poder dimensionar la realidad en aspectos incluso bien básicos y bien pequeñitos. O sea, por ejemplo, a mí me puede tumbar un comentario así bien ligero de no sé, de algo como de, Sí, ay, eres muy algo como, ay, especialita, estás bien ¿no? fea, ¿no? O Sí, algo así. ajá, o sea, eres muy sensible, eres muy especial. Y a mí me puede tumbar eso. O sea, puede que no me importe, o dependiendo del día, o puede tumbarme así de que me voy al inframundo de, ay, sí es cierto, soy muy especial, seguro lo dijo por algo feo. La verdad es que yo eh, no me sé relacionar, me siento mal, tiene razón, ¿para qué nací? O sea, me voy así de una manera impresionante. Y siento que antes, o sea, ahora soy un poco más capaz o tengo un poco más de herramientas como para manejar estos cambios emocionales, pero antes era una cosa muy, muy fuerte porque creo que mi relación con el mundo estaba mal en todo sentido. O sea, yo tenía muy pocas amistades reales y las que tenía era un constante pleito, era un constante sentimiento como de que en cualquier momento me iban a abandonar. Pero estaba muy curioso porque como yo tenía este miedo, hacía cosas muy impulsivas que precisamente detonaban que sí no quisieran estar tanto conmigo. O sea, no sé, como que es una cosa muy, muy fea, muy cabrona. La verdad es que a pesar de que me identifico mucho, a mí me encantaría que solo se quedara en los rasgos porque, o sea, me encantaría que a mí me dijeran, ¿sabes qué? Tú no tienes el trastorno como tal, solo tienes rasgos de personalidad, porque Ujú. si de por sí ya siento que está muy cabrón como vivir así, vivir al límite. Yo siento, a mí me conecta mucho la palabra en español, porque siento que, pues sí, que cualquier cosita me puede desbordar o en enojo o en tristeza, incluso en felicidad, también está muy chido. Siento que esa parte sí está chida, pero sí, para mí es como un pedo de relacionarme con las personas y un pedo de controlar mis emociones. Entonces, en conclusión, por así decirlo, de ustedes tres, o bueno, lo que tienen en común es que hablan de emociones y de la forma de relacionarse tanto con otras personas como con uno mismo, que eso es como lo que podríamos en este momento decir que es el TLP.
bueno, insisto, lo que tienen en común para ustedes. Como ya lo dije, cada persona lo vive de forma diferente. Y justo hablando de esta cuestión de relacionarse con personas, y ya que este es un podcast donde hablamos justamente de sexualidad, que recuerden que la sexualidad pues no es únicamente la relación sexual, ¿cómo ha sido su experiencia referente a la sexualidad teniendo TLP y ya sabiendo su diagnóstico? Pues para mí, la verdad, en un principio sí, fíjate que en ese aspecto sí me dio muchísima paz saber mi diagnóstico, porque a mí desde muy morra, o sea, yo empecé mi vida sexual muy, muy temprana, a muy, muy temprana edad, o sea, pero muy, muy temprana edad. Y entonces yo siempre me sentía como distinta porque yo decía, verga, güey, o sea, pues sí, ¿no? O sea, como que yo me sentía, siempre me sentía como muy precoz, que andaba con gente mucho más grande que yo, entre mil situaciones que devienen de traumas, daddy issues, abusos, un montón de cosas que me derivaron a eso. Yo decía, madres, ¿no? O sea, hoy en día ya sé que tenía conductas de riesgo, me ponía en situaciones muy arriesgadas por tener intimidad sexual, ¿no? En cualquiera de Ujú. los desde un aspecto de coger hasta un aspecto de simplemente atraerle sexualmente a una persona o atraerle, gustarle a una persona. Todo el tiempo estaba en esas situaciones, ¿no? Y justo cuando a mí me dijeron, o sea, cuando fui investigando más y fui profundizando más y llegué con un profesional de la salud específico para el trastorno límite de la personalidad, me habló justamente de que hay muchas conductas de riesgo alrededor de la sexualidad para una persona que tiene TLP. Es decir, desde cuestiones como que te acuestas con quien sea, o sea, no porque, no en el tema de slut shaming, como, o sea, tú haz lo que quieras como con tu cuerpo y así, pero Sí. sí un pedo de que bueno o malo tienes ciertos criterios, ni siquiera de selectividad de, ay, está guapo o no, bla, bla, no, no, no. O sea, conductas de riesgo tipo, yo que sé, acabo de conocer a alguien y ya me fui a su casa, ¿sabes? O Sí. sea, y dado el contexto como feminicida en México, dado que soy morra, ¿no? Y hasta las veces que me iba con morras o así, y me quedaba y que no pasaba nada y eran personas muchísimo más grandes que yo y todo por esto y me valía madre, ¿no? Y era todo esto como por la sensación, porque a mí me gustaba mucho la sensación, no solamente como de coger o de tener intimidad sexual, sino la sensación de la traigo a alguien, ¿sabes? O sea, como de, pues eso está chido, está como que todo el mame alrededor de me atraía. Como también esta parte de la adrenalina, ¿no? Porque justo lo he hablado, bueno, no lo he hablado, más bien lo he escuchado mucho de personas con TLP, de decir es que en ese momento no lo piensas porque es como llenarte de adrenalina, de decir, pues es que si puedo hacerlo con este güey que no conozco en ese callejón oscuro, para mí va a ser de cierta forma atractivo porque me genera adrenalina. Pero justo en este aspecto también hay como un contrapeso, una contraparte de decir que este tipo de acciones y que saben y que para personas como tú lo dijiste, ¿no? Como para ti te ayudó a entender cuál era esa parte que a ti te hacía ponerte en riesgo, también genera muchísimos estigmas, sobre todo en las mujeres con TLP, en decir que las mujeres con TLP son hipersexuales al grado de que pues socialmente las llaman putas, ¿no? O sea, literal, porque creen que Promiscuas, precoces, ajá. exacto, y también eso las llega a poner en cierto riesgo en el sentido de que, sobre todo los vatos, lo sabemos, que puede ser con cualquier persona, pero sobre todo los vatos, que tengan esta creencia de, pues, me va a decir que sí a fuerza, aunque no sea cierto, y que no sean todas las personas, ¿no? O sea, no todas las personas con TLP son hipersexuales, no todas las personas con TLP se ponen en una situación de riesgo referente a la sexualidad, porque se pueden poner en situaciones de riesgo de muchas otras formas, y no todas las personas con TLP va ligado a esto, ¿no? Y es un estigma que ha generado mucho conflicto, insisto, yo lo he escuchado de otras amigas, mujeres con TLP, que les ha generado muchísimo conflicto, tanto en el sentido médico, de hablar de ginecólogos, de planificación familiar, anticonceptivos y todo esto, porque siempre es como, ay, pues tú ni te vas a cuidar porque tienes TLP, no te va a importar. Hasta el sentido social de decir, pues es que esta morra es una puta, ¿no? Vaya Sí, no vale la llamándolo así. pena, no Exacto. vale la pena una morra con TLP y está cabrón porque
ni siquiera sabes si es porque tienes TLP o simplemente porque eres morra que vive libremente su sexualidad. O sea, a mí me pasó en ambos sentidos, ¿no? Como yo era una Sí, morra que no valía la pena, yo era una morra que porque ya me había acostado con todos o porque ya se había... Y todo el mundo llegaba, creía que tenía invitación abierta para que me lo diera como, ay, no, pues es que con esa morra, ¿no? ¿Cómo me va a decir que no? Y si yo les decía que no, era un pedo. ¿Cómo me dijiste que sí. no? Si tú eres la morra que bla, bla. Y yo como, güey, what the fuck, ¿no? O sea, y era algo que genuinamente, pues sí, el diagnóstico sí me dio mucha paz, sobre todo porque justo, ¿no? No por caer en el estigma, pero al menos en mi vivencia sí estaba dentro del estigma, o sea, mi vivencia Claro. es... Pero yo creo que eran muchísimo más otros factores. Yo creo que influyeron muchísimo más mis daddy issues que mi pedo de TLP en esta situación, ¿no? Pero el hecho de yo saber esto sí me ayudó a mí a reconocer y decir como, güey, tienes que trabajar ese pedo, ¿no? Sobre todo en el contexto feminicida de México, sí decía, güey, no, o sea, ¿sabes? Digo, ahorita ya tengo una relación estable que por el momento es monogámica, estoy viendo ese pedo, pero que bueno o malo, pues ya, ¿no? Ya digo, bueno, algo menos de qué preocuparme, ¿no? De que no me voy a meter a Claro. la pinche casa de un pinche dañadito, pero sí, mientras tanto, güey, sí es así de verga, güey. Otro punto que tengo que tratar aparte de ser mujer, sino que soy mujer con TLP, ¿sabes? Y hay que tener también muy en claro que el hecho de que sea un estigma no quiere decir que no pase. Porque se van también a a los extremos, ¿no? Decir, es que es estigma, ay, entonces ya nunca pasa. No, o sea, puede caer, como lo dijo Mariel, en ciertas cosas, en ciertas personas, en ciertas situaciones. En su caso le ayudó, le sirvió y sí cayó justo en esta parte del diagnóstico, pero eso no quiere, o sea, el estigma va en decir que todas las mujeres o todas las personas con TLP son iguales porque no es así. Per se, adelante, dinos, para ti, ¿cómo ha sido la sexualidad teniendo TLP? Bueno, la parte de la sexualidad es algo que yo sí vivo. Yo entré en este tema de la sexualidad por ahí de los 14 años, no con una pareja, sino a través de la masturbación. Y esta cuestión de la masturbación me enseñó a conocer mi cuerpo. En un inicio lo viví con culpabilidad. Yo vengo de una familia de formación católica. Entonces, todo lo que tiene que ver con tocarte, con conocerte, con sentir placer, fuera del matrimonio, puta, o sea, está cabrón. El asunto es que durante el tiempo que tuve una relación monógama, que fue cuando empecé a estar con el padre de mis hijos y después durante el matrimonio, pues así fue. Cuando me separo, hubo un tiempo en el que llegué a tener 5 parejas sexuales al mismo tiempo sin ningún tipo de problema acá de, ay, es que soy una puta. No, güey, ese me gusta, a ese me doy. Para mí no soy yo quien es la puta. Para mí son ellos los que pasan por mi cama. Creo que eso es lo que quiero decir. Ajá, Los que pasan por mi cama. Yo no paso por nada. Ellos son los que pasan por mi cama. Y la cuestión sexual para mí no es solamente una cuestión física. En ese tiempo, y de ahí viene el per se, también es una cuestión de sensualidad, no necesariamente física, sino mental, emocional, una cuestión de piel. Y justamente ahí es donde yo vivo esta cuestión de la creatividad exacerbada. sí. Escribía y escribía y escribía y escribía. Escribía episodios con ellos, escribía episodios conmigo misma. Solamente 2 de ellos supieron que yo tenía otras parejas sexuales. Soy excesivamente territorial. También ahí fue cuando viví experiencias con mujeres en tríos, mujeres que yo pedía que ellos consiguieran, Ujú. porque yo no salía de casa con Z, yo no casaba, yo pedía que me llevaran. Soy extremadamente dominante. Esa parte la viví bien, la viví como muy, muy plenamente. Es algo de lo que no me arrepiento. Yo creo que esa es otra de las cosas que en mi caso sí me ha llevado a vivir de una manera como más exacerbada la cuestión del TLP. ¿Crees que esta parte de abrirte en el ámbito sexual viene o puede venir justo como de esta adrenalina de la que hablábamos con Mariel?
Sí, no, güey, o sea, yo cogía estacionada en el lago de Chapultepec y yo lo hacía con más de 40, porque esa es otra de las cosas. Solamente las mujeres jóvenes tienen derecho a vivir su sexualidad. Ujú. Bitch, please. O sea, en mi caso fue todo lo contrario, porque mientras más joven estuve yo, más monógama fue mi relación y después, ¡fum!, se desata. O sea, yo cogía en donde a mí me daba la gana. Obviamente también tiene que ver como encontrar una pareja que esté dispuesta a correr esos riesgos, porque finalmente son riesgos, ¿no? Claro, Esta cuestión de ponerme en riesgo permanente, porque esa, digamos que era mi forma más sana de ponerme en riesgo, la sexualidad, sí. que imagínate. Las otras eran, como te digo, irme a caminar a un bosque, 1, 2, 3 de la mañana, o manejar a más de 140, 150. Llegué a subir mi coche a 180. Es que justo también creo que es importante hablar de este tema porque tenemos como mucho estigma también sobre la sexualidad y no nos damos cuenta de que la sexualidad también es una forma de desfogue, ¿no? En todos estos aspectos, no solo en el TLP, sino en general con cualquier persona. Y creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, hasta cuando estás estresado y ejerces tu sexualidad y baja, ¿no? Tu estrés. Entonces me imagino justo ese desfogue en grandes cantidades o en casos más fuertes como el suyo, que creo que puede ser algo bastante, bastante bueno, siempre que, como lo hemos dicho aquí todo el tiempo, que sea consciente, que sea cuidado y que sea consensuado, ¿no? Entonces es una forma de desfogue y creo que es una muy, muy buena opción. Pues en mi caso, fíjense que ha sido distinto. Siento que no me fascina relacionarme sexualmente con muchas personas, pero más bien creo que tiene que ver con daddy issues muy, muy fuertes que tengo y y con la educación así súper religiosa con la que crecí, de la que me he deslindado, pero como que esa culpa y ese estigma que ya no le cargo a las otras morras, sí un poco hacia mí misma. Ujú, Yo lo que siento más bien es como que agarro una pareja y la atrapo y se forma una conexión, no sé, como bien codependiente. O sea, siento que con cada pareja esto ha ido mejorando, como que con cada pareja la relación ha sido mucho más equilibrada y sana, pero por ejemplo mis relaciones en la adolescencia no, o sea, era una cosa igual como decía per se, muy dominante, muy territorial, con muchos celos, pero así cabrón, o sea, cabrón de que yo me sentía abandonada si hablaban con otra morra, así de que hablaban de que, oye, ¿me pasas la pluma? Y yo me sentía así como de, güey, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué haces esto? Y, y sí, a un nivel muy insano, ¿no? Con cada pareja siento que ha ido mejorando mucho eso, pero pues no sé, como que siento que en mi caso ha sido como, pues sí, no sé, como relaciones de que me agarran los vatos de Manic Pixie Dream, o sea, como de, no sé, o sea, también mucho capacitismo, ¿no? Porque también llegué a escuchar comentarios de pinche morra loca, intensa. Sí, no sé, o sea, como de discriminación, pero con mis parejas sí era, no sé, como algo bien obsesivo. Entonces yo tenía relaciones súper largas, así de años. Lo que sí me pasa es que el apetito era muy alto, o sea, el apetito sexual, ¿no? ujú. Obviamente fluctúa porque creo que tener otros diagnósticos como depresión y ansiedad, o sea, hacen como que bien complicado todo ese pedo, ¿no? Sí era como un apetito desmedido y lo que nunca había asociado con eso y que lo asocié ahorita que estaban hablando Mariel y Perse, era como este pedo de la adrenalina, pero yo creí que eran mis gustos, o sea, que a mí me gustaba como estar en lugares bien random donde la probabilidad de ser así sorprendida era altísima y de que llegaron, o sea, llegaron igual, o sea, me llegó a pasar que en vía pública como 3 o 4 veces me cacharan policías, ¿no? Y llegaran y trataran como de sobornarnos. La primera vez que me pasó creo que tenía 15, entonces entré en pánico muy feo, ¿no? Pero la verdad es que jamás lo había asociado con esto. O sea, creí que era pues mi gusto y ya, ¿no? Pero entonces se me hizo muy curioso porque pues sí, no lo había pensado y tal vez tiene que ver. ¿Sabes qué? Eso sí me gusta. Me gusta mucho que siento que todo es muy intenso.
Siento que eso ha sido de las pocas cosas que son chidas de esto, siento yo. Pues sí, no sé, o sea, hubo un periodo como dentro de mi depresión que la libido era como nula. Siento que todo se siente demasiado que, o sea, los problemas que yo escuchaba, no sé, de mis amigas, problemas de lubricación, problemas de mil cosas, yo no los tenía, ¿no? Yo con un besito ya podía estar así, uf, listísima, lista y dispuesta. Sí pasa también. Sí, 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 pero sí, creo que yo tenía como que, pues no sé, como que mucha selectividad, pero más bien por un miedo al abandono y una sensación de vacío que yo quería sentir que la conexión era profunda y si no, no, como que no me interesaba. Que hay que tener en cuenta que, como lo dije al principio, Ale está en un camino de búsqueda, de diagnóstico, y todo lo que estamos hablando aquí no es para que ustedes se autodiagnostiquen, no es como de, sí, a mí me pasa eso y a mí me gusta hacerlo en la vía pública, no sé si tengo TLP, no, no va por ahí, es para ver justo como sus vivencias y ver lo que para ella significa tener TLP o la búsqueda de este diagnóstico, etcétera. Entonces, aguas con eso. Ale ahorita lo relacionó teniendo justo este camino ya para el diagnóstico, pero eso no quiere decir que forzosamente tenga que ver con tener TLP. Como lo dijimos al principio, no todas las personas viven el TLP de la misma forma, ni la sexualidad con TLP la viven de la misma forma. Y bueno, en este sentido, insisto, de las relaciones, sobre todo con las parejas, ¿ustedes creen que ha habido un cambio o ha sido diferente en el momento en el que a una pareja, ya sea romántica o ya sea sexual, o sea ambas, ¿no? Una relación sexoafectiva, en el momento en el que ustedes le cuentan de su diagnóstico, hablan de este tipo de temas, de estas vivencias, de estas cosas, ¿creen que generan algún cambio? ¿Cómo ven que puede llegar a mermar a lo mejor esa relación o a reforzarla? ¿Cómo lo han vivido? Esa pregunta está bombísima porque justo a mí me pasó con la misma pareja. Mi pareja actual, nosotros llevamos 5 años juntos, pero terminamos casi año y medio, o sea, regresamos y ahorita ya estamos como en una relación muy seria, muy chida. O sea, estoy muy, muy, muy contenta en mi relación, pero los primeros 2 años que estuvimos juntos fueron horribles. O sea, fueron horribles, horribles, horribles. Justo lo que me dice mucho mi psiquiatra es, un entorno, Mariel, puede ser detonante o puede ser Sí. de contención, ¿no? Para una persona con TLP. Entonces, lamentablemente, mi entorno familiar y en mi casa, la relación con mi mamá y en general, toda mi relación con mi hermana, que también tiene TLP, pero es un TLP no controlado, era horrible. Entonces yo, así como dice per se, que salía de su casa a caminar a la 1 de la mañana a los que Chapultepec, yo hacía lo mismo, pero yo en la Ciudad de México y yo me salía desde mi casa y caminaba hasta donde fuese, en las avenidas a las 3 de la mañana, sin que nadie supiera, bla, bla, bla. Tenía arranques, tenía un montón de cosas muy culeros. Y el tema es que mi novio, como que en un punto me dijo, o sea, terminamos, entre muchas situaciones, el güey se pasó de verga en muchos aspectos, ¿no? O sea, fue una parte sí TLP, pero fue otra parte también en las cosas de la verga que hizo, que con mi TLP hacía que todo lo exponenciara a 3.000 millones. Entonces, él un día, justo antes de terminar, me dice, es que sabes que yo la verdad no tengo necesidad de estar pasando por esto, o sea, qué chingados te tengo que estar yo buscando a las 3 de la mañana porque no sé dónde estás y me estoy preocupando y estoy desgastando mi vida y estoy ansioso y estoy estresado y estoy todo el tiempo estoy así por no saber si ya te vas a intentar matar otra vez. O sea, él estuvo 2 veces en el hospital conmigo por 2 intentos de suicidio que tuve. Si yo no sé, o sea, vivo mal, o sea, vivo ansioso, vivo estresado, vivo mal. Yo no puedo lidiar con esto, hasta aquí la dejamos, ¿no? Y para mí fue horrible. Yo me acuerdo que yo estaba en el teléfono, yo lloraba así, estaba neta de película. Yo estaba llorando en el celular, me tiré al piso, mi hermana me recogió de hermana y yo gritando, o sea, yo dije, este nivel, o sea, porque era algo en el que yo me sentí y dije, verga, güey, es que ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Después de eso yo entré en conductas súper autodestructivas y pasó y dije, o sea, como que dije, bueno, ya, move on, o sea, basta, ¿sabes? Move on, a la chingada, pues lo que tenga que pasar, ¿no? Y decidí como lidiar
sobre mí, ¿no? Porque justo cuando terminamos para mí fue una época de declive en la que nuevamente relaciones sexoafectivas, súper autodestructivas, yo güey que conocía creía que era el amor de mi vida, o sea, volví al mismo círculo, o sea, en cuando terminamos volví a una mierda de excesos de alcohol, o sea, muy feo. Entonces llega un punto en que dije, güey, ¿sabes qué? Me voy a tratar bien ahora sí, o sea, voy a seguir mi tratamiento, porque siempre seguía, siempre era como de no y luego lo dejaba, ¿sabes? Porque también es este pedo, como una temporada como que sí soy súper firme con mi terapia y con mis medicamentos y luego los dejo 3 meses, pues así no funciona, o sea, así no funciona esto. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y caminos de la vida, como que él dijo como, ay, no, es que sí la quería un chingo, ¿no? Y como que quería regresar a mi vida, o sea, todo el tiempo. Entonces, esos 2 años que Sí, terminamos, año y medio, le decía, es que si te quiero, bla, 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 yo quiero que regresar. Y yo así como digo, güey, no, ni madre, güey. Porque, o sea, si vas a estar conmigo es porque yo voy a trabajar, obviamente lo mío, ya no voy a hacerte mierdas tampoco, porque es lo que te contaba una vez, Anili, por mensaje que decía, yo mismo utilizaba mi TLP como pretexto y como justificación y lo sí, instrumentalizaba. No, ay, pues yo, pues a mí no me puedes hacer nada porque tengo TLP. Y si me pongo así es porque tengo TLP, bla, bla. Entonces también aprendí a no instrumentalizar mi neurodivergencia y justo en ese proceso de año 2, le agradezco mucho porque aprendió muchísimo sobre mi TLP, sobre mi TDA, sobre cómo relacionarme conmigo. Y me dijo, es que ya estoy aprendiendo a conocerte, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos sirvió muchísimo ese tiempo que estuvimos separados, porque trabajamos individualmente un chingo de cosas. Él toda la mierda que me hizo y que tenía que sanar para ya no repetir esas conductas. Y yo de cómo ser conmigo misma y ya cómo ver cómo podemos hacer una relación. Y ahorita estoy feliz, o sea, en mi relación, ¿sabes? Porque él justo ya tiene mecanismos así como de pido pausa, pidos o cositas, ¿no? Cosas que uno dice, qué pendejada, pero sí son cosas como de, ya me emputé, no me hables ahorita, por favor, no me hables. Y él como, ok, ya no se lo toma personal, ¿no? Como antes que yo me emputaba y me desaparecía 7 días y pues que yo no sabía que él afectaba tanto, ¿no? Pero para mí era un, no quiero ser culera, güey, porque yo sé que cuando estoy enojada, parto madres. Entonces, yo me desaparecía, pero obviamente para él era un qué verga. No, o sea, pues obviamente era este tema de que para mí era algo de, güey, es que yo no quiero que sepa, a pesar de que sabía, pero yo no quiero como externalizarlo porque si no se habla, era como hay un elefante en la habitación, ¿sabes? sí, Se sabe que está ahí, pero si no lo hablamos, chance no está ahí. Entonces, pues sí fue una conversación directa y abierta sobre esto, qué mecanismos vamos a tener y cómo vamos a reaccionar, ¿no? Y también el tener papeles y muchas veces, y es algo que está bien chido, que muchas veces no lo hablamos, que él es un, te estás pasando de verga, ¿no? Cuando ya, soy muy hiriente. Algo que me pasa es que cuando me enojo soy súper hiriente y como soy muy analítica, me doy cuenta exactamente de las cosas que le duelen De a la lo que le duele a la gente, sí, y claro. es así, en el hoyito. Entonces, de repente me emputé, por X, me emputo. Mira, mi capacidad de encabronarme es de 2 segundos, o sea, así. Y yo, neta, suelto veneno, cabrón. Entonces, él también, yo le he dicho, dímelo, o sea, dímelo. Pues sí, ya varias veces me dice, no, te estás mamando. Y se aleja, ¿no? Y yo, verga, sí me estoy mamando. No, o sea, esto no está bien. Esto ya no solamente, ya no digo, ay, pues tengo TLP y te aguantas. Ahora ya es como responsabilidad afectiva. claro. Entonces, eso, y ahorita mi relación está de huevos, me siento muy bien, hay un chido de cosas, nunca se deja de trabajar esto, porque a veces hasta yo saco cosas que digo, güey, no sé de dónde salió esto, de que neta ideas que me despierto y digo, no tengo ganas de nada, me siento súper mal, estoy súper deprimida. Y chulo así como de, pero estamos bien, pero ¿sabes? Y eso a mí en un Sí, principio duele, o sea, duele porque dices, verga, ¿cómo te explico algo que ni yo entiendo? O sea, ¿cómo te digo que hagamos o trabajemos en algo que ni yo sé cómo trabajar conmigo misma? Entonces, creo que yo he ido trabajando bajo la marcha sobre mí y él sobre nuestra relación y ambos sobre nuestra relación. Y la verdad es algo que está bien chido porque siempre está esto de que una persona con TLP no puede tener una relación estable. Una persona con sí, TLP no puede, ¿sabes? Entonces, para todo el mundo es súper raro que con mi personalidad, no solo con mi personalidad, sino con mis mil cosas, con mi TLP y todo, que tenga una relación como la tengo, ¿no? Y a él mismo lo han chingado, unos en mal pedo, otros en buen pedo, así como de, güey, ¿cómo estás con ella, no? Y bla, 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 y él así, como, "Pues, porque la quiero, ¿no? Y punto. Entonces, está bien chido como saber, y es algo que he hablado mucho con mi hermana, porque para mi hermana, porque que les digo que tiene el TLP no controlado, es algo bien difícil, me dice, güey, es que ¿cómo puedes tener una relación? O sea, yo por más, mi hermana tiene de que 10 novios por año, no porque sea malo ni bueno, simplemente porque es parte de su trastorno. Y yo digo como, es una chambota, güey. Es una puta, es una chamba diaria y es bien, 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 bien difícil
porque también tienes conductas, o al menos yo tengo conductas de que a veces saboteo yo mis propias relaciones, no solamente con mi pareja, en general con todas, y a veces sí le digo a Chino así como de, ay, es que no hemos tenido un problema. Y Chino, no, no quieres tener un problema, ¿por qué quieres tener un problema? No, y yo, es que no, no está bien, tenemos que tener un problema, o sea, porque si no, algo va a pasar, y todo el tiempo estarme, o sea, este tema, algo que me pasa mucho con el TLP es que siento que no, o sea, a veces digo como, no, soy una mierda, soy una porquería, yo con esto soy bien culera, soy bien grosera, soy bien mierda, o sea, luego yo me doy cuenta que lo estoy tratando súper mal, pero en serio mal, y digo, no mames, ¿qué pedo? Y él ahí, y digo, güey, ¿qué haces aquí, no? O sea, y él me dijo, o sea, tampoco es tan grave, güey, o sea, como simplemente me dejaste hablar 3 minutos, y yo no es que estoy haciendo lo peor del mundo, o sea, soy una mierda, bla, Sí. bla. A veces, genuinamente disasociarme y decir, su puta madre, güey, esto está culero o no está culero, o esto está bien o esto no está bien, y también la parte en la que dices, pues tener responsabilidad afectiva, entonces siento que es un bombardeo tantas cosas. Yo sí creo que es una chambota, o sea, es lo que les digo, y empecé con eso. Para mí sí está bien culero tener esto, porque le he trabajado y le he chingado y mil cosas, pero aún así sigue siendo a la fecha que digo, no mames, ¿cuándo para, güey? ¿Cuándo para esto? Porque es agotador estar pensando en todo, y esto lo va a lastimar, esto me va a lastimar a mí, ¿por qué estoy haciendo esto? Y esto me va a hacer, y bla, bla, bla. Y a veces digo, güey, ya, hoy no quiero pensar, güey, yo quiero vivir sin pensar en chingaderas. Y no, es muy, muy, muy cansado, pero se puede, o sea, se puede, pero es una chambota. Y en este aspecto te entiendo un montón porque pues yo también tengo rasgos TLP, no está confirmado. Hagan donaciones porque no me alcanza para el psiquiatra. Entonces, No, es que está hagan, cabrón eso. Yo quiero sí. abordar eso. Entiendo esa parte porque justo a mí algo que me pasa muchísimo y que lo he hablado y que no es único del TLP, sino que hay muchas personas que les pasa en este sentido de decir, es que yo quiero todo, o sea, yo tengo como esta lucha interna donde digo, es que yo quiero, por ejemplo, una pareja, ¿no? Y quiero que mi pareja sea así y así y así y así, pero por el otro lado es un no lo merezco. O sea, por un lado es, sí lo merezco y merezco todo lo mejor, y por el otro lado es un, que tú qué vas, tú qué te vas a estar mereciendo algo, ¿no? O sea, tú no te vas a merecer nada. Y sí es como esta lucha interna bien, bien horrible, y lo entiendo, y sí, háganme donaciones para poder pagar el psiquiatra. Pero bueno, seguimos. Tú, per se, ¿a ti te ha modificado alguna de tus relaciones el hecho de externar justo tu diagnóstico? Sí, claro. O sea, de entrada, pues mi mamá. Mi mamá no puede entender cómo es posible que alguien como yo tenga una enfermedad mental. Y no puede entenderlo porque durante años fui la estrellita marinera. Estuve a esto de lanzarme por la ventana de un séptimo piso. Y no lo hice porque mis hijos y mis hijas estaban en mi casa, Ujú. porque acababa de tener un pleito con una de ellas. Yo no quería que ella viviera con esa culpa. Cuando yo saqué la mitad del cuerpo por esa ventana, yo lo único que quería era que se acabara todo el dolor que estaba sintiendo. Pero yo sabía que mi hija no lo iba a vivir así. Ese día fui a buscar ayuda, me internaron, yo estuve internada en un psiquiátrico, supe lo que es vivir 24/7 vigilada, sin poder cerrar la puerta del baño. Yo no podía estar sola por absolutamente ninguna razón. Sin embargo, fue la primera vez que me sentí muy libre durante muchos años. Es que por primera vez en mi vida sentí que las cosas ya no dependían de mí y que podía estar tranquila y que podía estar en paz. Y esa semana que viví internada en un psiquiátrico fue la mejor semana de la que tengo noticia en muchos años. Justo cuando, cuando nos desprendemos de esa responsabilidad entre comillas, porque no es como tal una responsabilidad, genera muchísimo, muchísimo alivio, ¿no? En el sentido de, pues ya no tengo que ver literalmente por mí misma, o al menos no por ahora, y pues pues sí, de cierta forma es un alivio y es completamente entendible. Hay muchas cosas que están muy mal entendidas, muy mal comprendidas respecto a este trastorno que se vive, porque se vive mucho desde el dolor y mucho desde el estigma.
Es que en Yo creo este que esto no lo sentido podríamos terminar en un solo programa, ¿sabes? no, son temas bien extensos porque pues sí, justo un todo es prácticamente una vida de platicar justo una vida por las vivencias que se llevan, porque son muchísimas. Y en este caso creo que esta parte del no merecer es algo que en general la salud mental, en general cualquier tipo de neurodivergencia o de falta de salud mental, el conlleva, ¿no? El no merecer genera culpa, muchísima culpa, desde la depresión, la ansiedad, el TLP, el autismo e incluso cualquier tipo de discapacidad genera muchísima culpa. Por eso es muy importante empezar a tratar justo la salud mental, porque si no, esto va a terminar muy mal. Ale, Híjole, pero es que está cabrón porque siento que también es un privilegio muy fuerte, pero Sí. muy fuerte. Y yo quería decir, no sé, como que yo tengo un problema ahí con lo del autodiagnóstico y tal vez con lo de instrumentalizar el trastorno, porque por un lado, claro que es verdad que una puede ser superhiriente, ¿no? Cuando tienes emociones tan intensas y reacciones tan impulsivas. Y además como que siento que, igual como decía Per se, es algo que se vive mucho desde el dolor y desde mi perspectiva muchas veces me siento herida y trato de herir, ¿no? Y trato de herir al doble. Entonces, como este tipo de defensa de no me hagas esto porque ten en cuenta que tú vas a salir peor, ¿no? Si tú me hieres, yo voy a ver cómo herirte al doble. Y muchas veces ni siquiera es como consciente, sino como en verdad una reacción, así, ¿no? Sí, un impulso. Pero, híjole, o sea, siento que yo estoy ahí en un punto intermedio extraño en donde creo totalmente que sí es muy importante que nuestras emociones tan intensas no lleguen a lastimar a otras personas y no usarlo como un pretexto el trastorno, pero a mí me da mucho coraje porque hay gente que lo de la instrumentalización lo dice desde otro lado, o sea, no sé, o sea, me da coraje porque siento que a huevo que el trastorno y de cualquier tipo, no solo TLP, o sea, cualquier trastorno maneja tu vida, o sea, tú claro que puedes encontrar herramientas pues para poder sobrellevar, pero es algo que es el centro de tu vida, o sea, a mí me da como que mucha impotencia este pedo, porque ¿cómo no vamos a sacar también esa carta si no hay momento de pausa? O sea, si no hay momento de, ay, no sé si me estoy explicando, ¿me entienden? O sea, como que a mí me pone mal eso. Y lo del autodiagnóstico, igual, estoy ahí en un limbo extraño porque entiendo que ahora hay muchísima información, pues con TikTok, con todo, ¿no? Hay muchísima información y ya ni siquiera sabemos cuál es correcta, cuál no, cuál es verídica, pero siento que el diagnóstico también es un privilegio demasiado cabrón. O sea, yo en especial, por años no tuve acceso a salud mental privada. En el seguro era de que 15 minutos cada 20 días una terapia psicológica. Eso no da tiempo de ni madres. Y luego te tardan 3 meses en dar un pase a psiquiatría. O sea, no mames, está imposible. Yo creo que mucha gente se queda simplemente en el autodiagnóstico, pero pues porque no tiene las posibilidades, porque es demasiado complejo. Y, güey, si de por sí el trastorno es bien complejo, bien complicado, tanto que no existe una prueba específica para determinar si lo tienes o no, más bien es como un cúmulo de pruebas. Y luego me acuerdo también que vi en Twitter una morra diciendo, pues que era un pedo también bien fuerte encontrar un terapeuta y un psiquiatra con el que te puedas sentir cómoda, ¿no? Y otra morra le contestó así como de, ay, no seas dramática, o sea, simplemente intentas con otra persona y ya. Y yo así de, güey, no, ¿cuánta conciencia de clase te falta en ese comentario? Porque en lo que yo ya ahorré y gasté para una terapia privada, o sea, y que no me acomode que lo tenga que pagar y tenga que buscar otro y tenga que ahorrar y no, hombre, o sea, a mí se me hace así como que, entonces por eso tengo ahí un issue extraño con el autodiagnóstico, porque siento que realmente pues es a lo único que, pues en lo que algunas personas se pueden quedar y eso es bien doloroso, ¿no?
Creo que el punto de hablar justo del autodiagnóstico, como dices, es hablar desde la perspectiva de clase, porque, bueno, o al menos yo, y bueno, creo que ninguna de las cuatro aquí, pero yo no lo hablo desde el sentido de, es que a fuerzas tienen que hacerlo y háganle como puedan, ¿no? Sino más bien es desde el sentido de no se autodiagnostiquen, porque pues no nos debemos de autodiagnosticar, ¿no? O sea, que en primera del no se autodiagnostiquen y en el segundo en este aspecto de lo que decía hace ratito, ¿no? De empezar a abrir también estos espacios y empezar a abrir oportunidades, en este caso para terapias psiquiátricas, para terapias psicológicas, para aquellas personas que no tenemos los recursos. Entonces, es el empezar a ver justo la salud mental y el diagnóstico, pero justo desde la accesibilidad, de que pueda ser accesible para todas, todos y todes, porque desafortunadamente no lo es desde el sentido económico hasta el sentido social, ¿no? Y lo de instrumentalizar la discapacidad, nos referimos más bien a esas personas que justo utilizan su condición para deslindarse de toda responsabilidad. Entonces, eso es lo que está mal. O sea, una cosa, yo creo que justo desde el respeto y desde la responsabilidad puedes decir, oye, es que tengo TLP o tengo depresión o tengo ansiedad o incluso, ¿no? O tengo discapacidad y eso me lleva a tener estas conductas, a tener estos comentarios. Discúlpame, como decía Mariela en lo de su relación, ¿no? Pues vamos a poner límites, dime cuando me estoy pasando, cuando esto y lo podemos arreglar, pero hay personas que literalmente lo toman como, pues es que yo puedo ser un culero porque tengo TLP y nadie me puede decir nada de ser culero porque tengo No, TLP. no, claro, claro, pero también yo quería como abordar la otra parte, porque a mí como que me pone bien mal cuando la gente dice así como de, güey, porque está el otro extremo, ¿no? O sea, está el extremo que yo creo que, pues sí, totalmente, no te puedes escudar en todo, pero también es una parte bien importante de tu vida. Claro. Pero la otra parte es cuando la gente lo dice así como de, ya tendiendo a la depresión no existe, todo está en tu mente, Ujú. tú dices que tienes esto, pero realmente, bueno, pero es que no sé si me estoy explicando, pero a mí neta me han llegado con esos comentarios que yo me quedo de, güey, cállate, o sea, este trastorno existe, está en mí y claro que va a manejar mucha parte de mi vida, o sea, y es bien doloroso, ¿no? Como que lo traten así de, como si fuera un switch de apaga tu trastorno tantito, eso me pone Sí, mal. Es que creo que ya como para cerrar, no se trata tampoco de minimizar. Una cosa, ni instrumentalizar ni minimizar, o sea, están en dos extremos, sino la parte del medio, reconocer, trabajar sobre eso sin abusar sobre lo que tienes. exacto. Ya sé que es un tema bien extenso y que en algún momento espero volverlas a tener aquí para seguir hablando de este tema, pero pues por ahora ya se nos acabó el tiempo, entonces si quieren decir algo rápidamente, si quieren dar sus redes sociales, adelante. A mí pues nada más me gustaría cerrar con, o sea, si hay cosas O que sea, escucharon otras personas y que les hacen ruido y que dicen, verga, es que yo me siento identificada con eso y con este tren y bla, 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 traten de buscar como algún tipo de mecanismo. El internet ayuda muchísimo y acercarse a personas, o sea, mis redes sociales están abiertas, María de Marte guión bajo, que pueden brindarles como ayuda o como sabes que conozco a alguien que puede dar esto de manera gratuita o ver qué podemos realizar para que la salud mental y este acceso sea cada vez menos un privilegio y sea más un derecho. Y ya es todo. Per se, Ale. Perdón, se me atoró el queso. Hay instancias gratuitas, sí, hay instancias gratuitas a las que pueden acudir. El Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México es una de ellas. Sí. Como dice Mariel, no duden de su intuición y quédanse lo suficiente como para hacerse cargo de su salud, no solamente física, también mental, que es la que no se ve y es la que es más difícil enfrentar y afrontar y sobre todo abrazar. Ale. pues yo igual que Persei y que Mariel, les diría que crean en su intuición y que merecen una vida muchísimo más tranquila, con mucha paz mental, que a veces parece imposible, que a veces parece que las emociones dominan todo y que el dolor está pues en todo tu cuerpo, pero que merecemos intentarlo y merecemos buscar ayuda. Y pues mis redes sociales
Estoy como la-Ale Martínez en TikTok y en Instagram. En Instagram subo dibujos muy intensos, ¿verdad? Porque así soy yo. Pues que tienen que ver con muchas temáticas, pero sobre todo con las emociones intensas. Y ahí me quejo, y en TikTok me quejo, pero con videos. Entonces, si quieren, pues me pueden seguir. Sí, vayan a seguirlas porque la verdad es que a mí me gusta mucho su contenido. Como les digo, nos conocimos justo por redes sociales por hacer este activismo y realizan un contenido bien, bien padre, las tres. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. De verdad les agradezco que hayan aceptado la invitación. Espero volverlas a tener pronto porque pues se nos alargó la charla y es un tema bien, bien largo, bien, bien interesante y que en algún momento me gustaría volver a tocar. Y de hecho me gustaría en algún momento que estuvieran ustedes y que hubiera un vato también aquí. Recuerden que este programa no es separatista, pero que hubiera un vato que también nos dijera su experiencia con el TLP, justamente para ver qué tan misógino es el diagnóstico, no el vato. Yo creí que el vato. No, el vato no, o sea, los De acuerdo. diagnósticos y todo esto, ver Ambos, justo ambos. como toda esta diferencia. Pero bueno, pues muchas gracias, espero volverlas a tener aquí. Y pues a todos los que nos escuchan, recuerden que tenemos redes sociales. La Coja que Coge está en Instagram y en TikTok. Y que a mí me pueden encontrar como Anieli-Rangel en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y pues dejen sus donaciones, ya lo saben, en Coffee o manden un mensajito y ya me mandan una donación para mi psiquiatra. Y pues no me voy sin antes recordarles a las personas con discapacidad del mundo mundial que me están escuchando que la discapacidad no limite sus orgasmos. Yo soy Anieli Rangel, la coja que coge. Hasta la próxima. Muchas gracias, niñas. Gracias a ti.